23. Gloria a Dios, bendito sea el Señor Jesucristo. Dios los bendiga en esta preciosa mañana, dándole gracias a Dios por este precioso momento y este privilegio que me da el venir, estar aquí y ser invitado. Gracias al hermano por darme esta oportunidad y al Señor por traerme aquí. Les traigo una enseñanza en esta preciosa mañana, esperando que sea de bendición para ustedes. Antes de empezar, vamos a empezar con una oración al Señor. Bendito Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos la gloria y la honra, Señor, en esta preciosa mañana, Señor. Padre, te pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú seas el que hables, Padre, para que tú, Señor, por este medio, Señor, bendigas a todos, Señor. Que esto que llegue, Señor, a todos los corazones, Señor, para que lo escuchen y lo oigan, Señor, para que ellos sean, Señor, verdaderos siervos tuyos, Padre. Seguidores tuyos, Señor, porque ese es el propósito tuyo, Señor, de nuestra salvación que tenemos ante ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Oh, sí, Señor. El tema de esta enseñanza es la seguridad del cristiano. Nosotros debemos de estar seguros como cristianos, como hijos de luz. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando nos rescató de allá donde estábamos, andábamos en las tinieblas, pero ahora somos luz. Y el Señor Jesucristo nos dice en Juan, capítulo 2, versículo 27 y 29, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El 29, mi Padre que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que cuando nosotros no conocíamos al Señor, no conocíamos la voz de Dios, pero ahora que nosotros conocemos al Señor, escuchamos su voz en nuestra forma de caminar como un verdadero cristiano. Por eso es necesario que nosotros sepamos qué es ser un cristiano. Un cristiano es un seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros ya andamos en la luz, ya no somos del mundo, porque el Señor Jesucristo claramente lo dice en su palabra, que Él andaba en el mundo, pero no era del mundo, que su reino no estaba aquí, sino su reino estaba en los cielos. Así ahora nosotros andamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque ya somos hijos de luz. Y así como hijos de luz debemos de presentarnos ante el mundo como el Señor lo dice en su bendita palabra. ¿Por qué? Porque cuando nosotros andamos en el mundo, debemos de ser luz para el mundo. Predicarles y hablarles de Jesucristo. ¿Para qué? Para que ellos vengan a la luz y vengan a ser convertidos. Para que ya no anden en tinieblas, así como Dios tuvo misericordia por cada uno de nosotros, así Él tenga misericordia de ellos. Y escucharemos siempre la voz del Dios. Todo aquel cristiano que anda en los caminos del Señor escuchará los mensajes, la palabra de Dios, un camino recto que debemos de seguir. ¿Por qué? Porque dice que el Padre nos dio a Él y Él se dio a nosotros y perdonó nuestros pecados. Por eso hoy caminamos en un camino recto. Aleluya. En el versículo 26, igual del mismo de Juan, dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá, mas tendrá la vida eterna. ¿Crees esto? ¿Usted cree esto? ¿Usted cree que todo aquel que vive y cree en mí y no morirá eternamente? ¿Crees esto? Nosotros debemos de creer. A veces nosotros hoy, en estos días, cuando andamos temerosos, porque Dios nos dio un espíritu de poder, no un espíritu de cobardía. Antes teníamos miedo de morir, pero hoy no. Hoy debemos de tener la seguridad de que nosotros, si hoy estamos, porque nadie sabe cuándo ni a qué horas vamos a morir, nosotros debemos de tener la seguridad siempre de que si nos vamos, si morimos, nosotros nos vamos directamente con Él. ¿Por qué? Porque es la seguridad del cristiano. Ya no debemos de haber temor en nosotros, sino al contrario, estar gozosos para el día que el Señor nos pueda llamar, porque dice que ya nosotros debemos de creer, y creer es creerle a Cristo, y Cristo es el único que puede llevarnos a donde Él está. Amén. Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna,
y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. O sea que antes nosotros estábamos muertos. Hay dos clases de muerte, la vida física, la muerte física y la muerte espiritual. Nosotros estábamos muertos en la vida espiritual, no en lo físico. ¿Por qué? Porque nosotros no conocíamos a Dios. Y Él nos sacó de las tinieblas para venir a la luz. O sea, el viejo hombre que vivía en nosotros murió y revivió otro nuevo. Otro nuevo en usted, depende cómo se haya llamado. Su servidor se llama José Alejandro Piña Labrada. Aquel murió en aquellos tiempos, pero ahora revivió un nuevo Alejandro, que ahora vive para Cristo y Cristo vive en mí. Por eso es que hoy hablamos del Señor. Ya no hablamos nuestras pláticas, todo lo que nosotros hablamos ya no es del mundo, sino ahora son cosas espirituales, porque ahora vivimos en Él y Él vive en nosotros. Gloria a Dios, aleluya. En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. El capítulo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada que podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice que ni lo alto, ni potestades, ni la muerte, ni nadie nos va a separar de Dios. Pero hay algo que sí nos puede separar de Dios: el pecado. El pecado es el único que nos puede separar de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cometemos pecados, nos separamos de Dios. Porque Dios ama al pecador, mas no ama al pecado. Es una de las cosas que nosotros debemos entender. De que si nosotros pecamos, Él nos puede perdonar cuando nosotros venimos humillados y nos arrepentimos de corazón, de un arrepentimiento íntegro, porque nosotros no somos perfectos, el único perfecto es Jesús. Aunque nosotros andemos en la luz y nosotros tengamos la vida eterna, nosotros somos pecadores, porque nosotros no podemos decir que nosotros somos perfectos. El perfecto, el único, es Dios. No podemos decir que no tenemos pecados porque seríamos mentirosos. Todos nosotros pecamos, de la manera que sea, pero pecamos. Tan solo con ofender al prójimo, tan solo con ofender a nuestros seres queridos, o pelear o discutir, eso es un pecado. Para Dios un pecado no es que nosotros matemos o andemos haciendo cosas difíciles, ¿verdad? Para Dios un pecado pequeñito, el más pequeñito, es igual para todos. O sea, para Él no hay pecado de distinción de pecado, de chico, de grande, no. Es un pecado. Y Él no ama al pecado, ama al pecador. Así es de que por lo tanto nosotros podemos tener la seguridad nosotros de que si nosotros cometemos pecados, es lo único que nos puede separar de la gloria de Dios. Pero vuelvo a explicar, cuando nosotros venimos arrepentidos de corazón y nos humillamos ante Él, Él es perdonador, Él es un Dios de misericordias. Él nos puede perdonar, pero también no volver a hacer lo que estábamos haciendo. Porque déjeme decirle, supuestamente usted se puede enojar con su esposo, con su esposa, la puede ofender de una forma u otra, pero si para mañana usted sigue en las mismas y para la otra sigue en las mismas, no puede usted pedir perdón por el mismo pecado. Debe de quitarse lo que hizo en la primera, en la segunda igual, y así sucesivamente, porque nosotros en nuestro caminar en Cristo debe de ser un camino limpio, porque eso es lo que Dios nos enseña a nosotros. Un verdadero cristiano debe de quitarse todas esas malicias del mundo, porque ya nosotros ya no vivimos para el mundo, nosotros vivimos para Cristo, y Cristo vive para nosotros. Él camina con nosotros, y nosotros caminamos para Él. ¿Por qué? Porque Él dice que somos la luz, y si somos la luz, debemos reflejar la luz allá afuera, no aquí adentro. ¿Amén? La palabra de Dios dice en 1 de Juan,
capítulo 5, versículo 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado de vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces quiere decir que si nosotros somos testimonios de Jesús, debemos de caminar como Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el testimonio de Dios. Hace 2000 años Él anduvo aquí en la tierra caminando, y Él tuvo que manifestarse en un cuerpo como el de nosotros. ¿Para qué? Para darse a conocer al mundo. O sea que el Dios poderoso tuvo que usar un cuerpo como el de nosotros. ¿Para qué? Para mostrar su amor hacia la humanidad, hacia el mundo. Porque Él quiere llevarse a todos, porque somos creación de Él. Somos creación de Él, y por lo pronto Él no hizo el infierno para nosotros. Muchas veces nos asustamos porque nos hablan del infierno, pero en realidad existe el infierno. Las Sagradas Escrituras lo mencionan, y allí es donde vamos a parar todos aquellos que no obedecemos a Dios. El infierno es para Satanás, pero para nosotros no. ¿Por qué? Porque Él tiene todavía ese deseo de llevarnos a todos, a buenos y a todo aquel que cree en Él. Por eso dice, si crees esto, que yo morí por ti, nos vamos a ir con Él. Si no, no nos podemos ir con Él. Tenemos que tener que la seguridad. A veces nosotros dudamos, y el dudar es una de las cosas que a Dios no le agrada. Nuestro caminar debe de ser un caminar íntegro, un cristiano verdaderamente que está pegado a Él. Que nos vamos a ir, pues nos vamos a ir a la hora que Él quiera. Entonces nosotros debemos de ser testimonio vivo en este mundo, predicarles y hablarles de que hay una vida eterna, de que hay una vida que después de esta vida vamos a morar con Él. ¿Para qué? Porque ahorita estamos en tiempos de gracia. Para el Señor 1000 años es un día. Hace 2 días que vino, y segundos por los años que va. Estamos en el 2013, pero para Él no existe el tiempo. Entonces, si hace 2000 años que vino, ahorita estamos en tiempos de gracia, pero a nosotros se nos alargan los años. ¿Para qué? Para arrepentimiento, para que nosotros nos arrepintamos y Él los quiere llevar con ellos. Amén. ¿Por qué? Porque si dice el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. O sea que ya nosotros ya tenemos la vida. Y el que tiene al Hijo de Dios y no tiene la vida, no tiene a Cristo. O sea, todo aquel que no ha creído en el Señor Jesucristo como su Salvador, pues déjeme decirle, pues no lo tiene. Pero Él tiene sus brazos abiertos para todo aquel que lo quiera. ¿Para qué? Todo aquel que lo quiera recibir como su Salvador. Porque Él es el único que vino a salvarnos. Y por gracia nosotros estamos. Por la gracia de Dios nosotros estamos. Porque Él, en aquel tiempo, cuando vino al mundo, Él vino por su pueblo. Su pueblo es Israel. Un pueblo de promesa de miles y miles de años atrás. Si usted ve las Sagradas Escrituras, su pueblo escogido es Israel. No nosotros. Nosotros entramos por la gracia de Dios, porque la palabra de Dios dice que unos los desecharon, mas los otros los recibimos, y fuimos nosotros. Por la gracia nosotros estamos. Y ahora nosotros somos hijos. Él es pueblo y nosotros somos hijos. Israel tiene que venir a un arrepentimiento para estar junto con nosotros, porque la palabra de Dios dice que no hay griego, no hay judío, no hay gentil, no hay nada. ¿Por qué? Porque hoy todos vamos a entrar por la misma puerta que es Jesucristo. Jesús es la puerta de la vida para todo aquel que en Él cree. Pero de todos modos nosotros, como hijos de Dios, somos más que vencedores. Porque dice la palabra de Dios que más fuerte es el que está en nosotros que el que anda en el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Estando en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, y está en Cristo Jesús. Cuando nosotros venimos a los pies del Señor, Él comienza una obra en nosotros. Nosotros somos, Dios es un Dios de pactos. Nosotros hacemos un pacto con Dios.
de servirle, de cumplirle, porque Él hace pactos. Entonces cuando nosotros, como nosotros somos del segundo pacto, nosotros debemos de caminar y obediencia con Él. Pero si nosotros no cumplimos el pacto, Él sí lo cumple. A Abraham se lo cumplió, a Isaac se lo cumplió, a Jacob se lo cumplió y se lo sigue cumpliendo. La descendencia de ellos, pues usted sabe cómo terminó la descendencia de ellos y sigue terminando. Así nosotros, Él comienza la obra en cada uno de nosotros y Él la va a perfeccionar. Pero hay de nosotros si nosotros cumplimos, porque nosotros podemos fallar. Pero vuelvo a explicar, Dios es misericordioso, Dios es bueno y nosotros podemos venir arrepentidamente ante sus pies. Gloria a Dios, aleluya. Y con esto vamos a terminar con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Pero una herencia incorruptible, incontaminable, incorruptible, reservada en los cielos para nosotros. O sea que nosotros vamos a ser renovados, limpios. Debemos nosotros, cuando venga el Señor Jesucristo, nos encuentre, porque Él dice en su palabra que vendrá por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Así va a venir el Señor. Y usted, nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la esposa de Jesús. Él es el novio y nosotros somos su esposa. Y debemos de estar limpios, no contaminados con el mundo, porque el mundo va de mal en peor. Nosotros debemos de tener la seguridad de que somos unos cristianos ligados a Cristo. Que Dios me los bendiga y me los aguarde en esta preciosa mañana. Gracias.